¿Qué le diría, presidente, a quienes dicen que usted planteó un ajuste para la casta y el ajuste lo está teniendo más la gente que la casta? Bueno, ¿qué le diría a quienes dicen que este ajuste se logra, los datos están, hay superávit financiero, pero se logra licuando ingresos de los jubilados y ajustando a través de las tarifas y otras cuestiones que le pegan fuertemente a la clase media? Es decir, les incrementamos 150%. ¿Acepta que hay una licuación de los ingresos de los jubilados? Hay licuación en todas las partidas. Nosotros, la fórmula nuestra le permite recuperar a los jubilados 1,5 puntos del PBI. ¿No lo pueden hacer por decreto? Es más, vos fijate la situación de los jubilados. Los jubilados, cuando se fue Alberto Fernández, ganaban $80. Hoy los jubilados con el bono ganan $200. Presidente, a casi 100 días de gobierno, gracias de nuevo por atendernos. Muchos temas para conversar, ¿no? Está todo muy apasionante, interesante, caliente, convulsionado. Primera pregunta, ¿cómo tomó el rechazo del DNU en el Senado? Lo tomé como algo que estaba contemplado dentro de los resultados posibles. Nosotros sabíamos que esto era altamente probable que pase. Nosotros tenemos 7 senadores. Por lo tanto, era un resultado esperable que nos pase algo así. Pero a pesar de eso hay un aspecto muy positivo. Conseguimos 25 votos. Es decir, que se logró hacer un trabajo para sumar voluntades que se alineen con las ideas de un cambio hacia las ideas de la libertad. Y bueno, y después de los orcos no puede uno esperar más que tengan actitudes tipo de orcos. Y bueno, y después están otros que evidentemente prefieren defender sus privilegios de casta sobre los intereses de los argentinos. Porque la realidad es que el DNU lo que hace es devolverle libertades a los argentinos, ir por estructuras de mercado más competitivas, y también avanza contra los vicios y la corrupción de la política. Y parece que esto último a cierta parte del statu quo de la política no le gusta y no quieren resignar sus privilegios. Y yo creo que ha sido una discusión muy positiva, ha demostrado que hemos tenido capacidad de aglutinar voluntades porque hubo 25 votos positivos. Y además el DNU sigue vigente y ahora habrá que ir a defenderlo en la Cámara de Diputados. Y bueno, y si aún así se cae, bueno, volveremos a la carga con otros DNU, con otro formato y hasta que las reformas tomen lugar, porque en el fondo esto es para los argentinos y tarde o temprano la política va a tener que entender que se acabó esta política de los privilegios y que nosotros vinimos para terminar con 100 años de decadencia. Y lo vamos a hacer. Porque acá lo importante es, cuando uno tiene un norte, va a avanzar siempre hacia ese lugar. Entonces, nuestro norte es avanzar en términos de libertad económica. Si uno contempla el impacto conjunto del DNU más la ley de bases en su formato original, Argentina, de haber pasado esos dos instrumentos, hubiera escalado 90 puestos en libertad económica, es decir, nos pareceríamos a Alemania, y eso implicaría que, es más, dadas las características de la economía argentina, podríamos lograrlo en 20 años, o sea, imagínense, digamos, parecernos a Alemania en 20 años. Pero bueno, la casta no está dispuesta a resignar a sus privilegios, pero nosotros tampoco estamos dispuestos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando. Y le digo más, nuestro modelo no es Alemania, nuestro modelo es Suiza, Irlanda, es decir, los países de mayor libertad económica, con lo cual estas son solamente las primeras 1000 reformas con las cuales vamos a volver a la carga, y cuando terminemos con esta, todavía tenemos 3000 esperando. Así es que nosotros no vamos a bajar los brazos. A nosotros
nos votaron no solo para terminar con la inflación y terminar con la inseguridad, sino además para devolverle libertad a los argentinos para que vuelvan a tener bienestar. Y no vamos a bajar los brazos bajo ningún punto de vista. El presidente tiró muchos conceptos. Uno es los orcos. ¿Quiénes son los orcos? ¿Tienen nombre y apellido? Sí, claro, sí. Son los populistas, son los kirchneristas. La novedad sería Lustó, ¿no? Que no estaba embanderado en el kirchnerismo. Bueno, en realidad Lustó es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o conseguir alguna ventaja. Con lo cual de Lustó a mí no me sorprende nada. Es más, le diría que fue bastante coherente y consistente con sus posturas, porque la realidad, él fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y él fue el responsable de la 125, con lo cual dejó al país al borde de una guerra civil. Él fue presidente del Banco Provincia, en el cual hizo un verdadero desastre. Eso se lo puede contar el ministro Guillermo Francos, que fue quien tuvo que hacerse cargo del banco después de la desastrosa gestión de este muchacho, o el desastre que hizo como ministro de la producción. Es decir, todo lo que tocó lo rompió. Es decir, es así una suerte de incompetente sistemático tipo Kicillof. Lo que pasa es que es más educado, con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos en dinámica. Nombró a Kicillof. Kicillof acaba de meter un impuestazo fuerte. Esper planteó una especie de rebelión fiscal y usted la apoyó. ¿Apoya una rebelión fiscal y eso no es contradictorio con el hecho de que preside un Estado con gente que necesite pagar los impuestos? Pero, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Esper. ¿Por qué? Porque Esper, primero, un par de cosas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Kicillof, en su discurso que nos mandó a leer a Alberti, no a Alberti, pero supongamos que fue un error, tipográfico, una letra. ¿Qué puede pasar? Dijo que el punto 1 del Pacto de Mayo no tenía sentido porque la propiedad privada está consagrada en la Constitución Nacional. Bueno, entonces que sepa que la violó, porque el avance vía impositivo es una expropiación. Es decir, hoy la verdad es que aquellos que tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires en realidad no son propietarios. El propietario definitivamente es el Estado y así arbitrariamente decide cuánto uno se puede llevar, ¿no? Usted lo que dice que no es lo mismo cobrarle 300% del impuesto inmobiliario a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires que reponer el impuesto a las ganancias, que es otro tipo, o a los altos ingresos, que es otro tipo de impuesto que incluso recomienda el fondo en todo el mundo. Sí, igual yo tengo un tema con los impuestos. Es decir, recuérdese que yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Pero Esper tiene un muy buen punto. José Luis es un liberal clásico y lo que dice es, primero, que esta presión es desorbitante, es expropiatoria, ese es un punto fuerte al respecto. Y el otro punto es, no tiene contrapartida de bienes públicos. Entonces... ¿Cómo es eso? Claro, o sea, la economía define alguna determinada cantidad de bienes que debe proveer el Estado porque, acorde a la teoría neoclásica, yo no adhiero a esa parte de la teoría, hay fallos de mercado. Entonces, bienes públicos, externalidades, fallos de coordinación, información asimétrica, bueno, distintos fallos o estructuras concentradas. ¿Y eso justificaría algunos impuestos? Exactamente. Entonces esas intervenciones tienen que ser financiadas y se financian con el Estado. O sea, que eso es el paradigma neoclásico, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué bienes públicos me está dando a cambio? La realidad es que no nos da nada, porque la verdad que en términos de seguridad la provincia es un baño de sangre, en términos de educación los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos, en términos de salud ya vimos lo que fue la farsa del Estado presente durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos y tuvimos 130.000. Por lo tanto, la verdad es que aun cuando uno tuviera una visión menos negativa sobre el Estado y lo interpretara como un seguro en un mundo de mercados incompletos,
digo que uno podría hacer esa interpretación. La realidad es que uno paga por ese seguro, pero cuando llega el momento del siniestro siempre falla. ¿Y por eso usted banca la idea de Spert? Absolutamente, porque el default de la provincia de Buenos Aires es el más grosero o uno de los más groseros dentro del caso argentino. A ver, usted lo que dice es que si una sola persona no paga los impuestos podría ser sancionada. Si hay una rebelión fiscal masiva... Eso es más complicado. Entonces, el argumento de Spert es, digamos, el poder de policía del Estado, digamos, queda bastante condicionado. Y la realidad es que ahí está habiendo una expropiación feroz. Bueno, esto ya pasó antes, ¿no? ¿Con qué? Con la resolución 125 de Martín Lustó. Qué casualidad, ¿no le dije que eran parecidos? Mire si lo son. Es decir, son... Y de hecho, muchas de las grandes rebeliones y situaciones más complicadas en la historia de la humanidad tiene que ver con con rebeliones fiscales. De vuelta, no por nada nosotros uno de los puntos que planteamos en el Pacto de Mayo es ir a un tamaño del Estado de 25 puntos del PBI. Pacto de Mayo, ley ómnibus, derogación, caída en el Senado del DNU. Hay como dos versiones. Una dice, damos por caído también el DNU en diputados. Y otra dice, no damos por caído en diputados. Vamos a, si se caen diputados, dividir en DNU en varios paquetes de leyes. ¿Qué sigue, presidente? Todo el mundo se lo está preguntando. Bueno, de vuelta. No creemos que todavía esté caído el DNU en diputados. Y además está claro que si se cae, los que hagan caer el DNU van a llevar la misma suerte de los nombres rojos y sus caritas de lo que pasó en el Senado, ¿no? ¿Un escrache? No es un escrache. Si vos tuvieras que tomar una decisión sobre votar, te haces cargo de la decisión. Sí. Y las decisiones son públicas, ¿no? Porque somos funcionarios públicos, somos servidores públicos. Los votos, los votos en la bancada. Claro, entonces digo a la gente que sepa quiénes son los enemigos de la sociedad, quiénes son los que están a favor de los privilegios y quiénes están a favor de la libertad. Por lo tanto, digamos, o sea, que se hagan cargo de lo que votan. Nosotros sí los vamos a exponer, pero Luis, esto no es nuevo. Si revisás notas pasadas nuestras, yo te lo dije. Es decir, nosotros sabíamos que nos iban a hacer la vida imposible. Nosotros estamos tratando de cambiar un sistema que generó 100 años de decadencia. Digo, el sistema se va a resistir, no es que va a aceptarlo amigablemente. Nosotros ya lo sabíamos esto. Yo digo, te propongo que revisemos notas que nosotros hemos hecho antes de esto y, que dicho sea de paso, digo, aquellos que se quejan porque te doy notas, antes también te daba la mayor cantidad de notas a vos. Así es que, digo, para que tomen nota. Y así que digo... ¿Y eso por qué sería? Porque soy muy insistente. No, porque es un mérito tuyo. O sea, digo, y a veces te toca ser más incisivo y a veces menos, pero nosotros hasta hemos tenido fuertes discusiones al aire y fuera del aire. Y las seguiremos teniendo. No, obvio. Pero, perdón que está bien, hice ese desvío, pero digo, creo que hubo gente injusta. Está bien. Vamos a establecer una parte de la entrevista de cosas, ya que hablamos de indecisivos, sobre las que se dicen sobre usted, negativas, por ejemplo. ¿Qué le diría, presidente, a quienes dicen que usted planteó un ajuste para la casta y el ajuste lo está teniendo más la gente que la casta? ¿Qué les diría? Eso es falso. Y lo puedo hacer desde distintos argumentos. Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, él señala que no le importa el tipo de impuestos que le cobren. En el fondo le importa, digamos, la cantidad de impuestos que le cobran. O sea, el nombre que le ponga le da lo mismo. Porque hay toda una discusión, los neoclásicos, si es eficiente, digamos. Toda una discusión absolutamente estéril. Pero al margen de eso... ¿Por qué no lo pagaría la gente? Lo que cuenta es el tamaño, en el fondo lo que cuenta es entonces el tamaño del Estado. Si yo le estoy contando que nosotros hicimos un ajuste, digamos, donde el gasto público cayó en términos reales en el primer trimestre 38%, quiere decir que le estamos devolviendo plata a la gente. Primer punto. Porque estamos que al fin de la película se le devuelve plata. Le estamos devolviendo plata a la gente. Más, ahora le voy a dar... Porque va a pagar menos impuestos. Exacto, ahora le voy a dar otro argumento más. Nosotros heredamos
déficit gemelos por 17 puntos del PBI, o sea, algo verdaderamente escalofriante, ¿no? De hecho, teníamos todos los elementos como para tener la peor crisis de la historia. Teníamos el desequilibrio monetario peor que en el Rodrigazo, la quiebra del Banco Central peor que en la previa ley Pérez Alfonsín, indicadores sociales peor que en el 2001. Y la inflación yendo a una velocidad de hiper. Exactamente. Dicho todo esto, hay un mecanismo por el cual los políticos estafan a los ciudadanos de bien, que es la emisión monetaria. Es decir, el señoriaje es una estafa. Es decir, es un robo. Por eso una de las cosas de las leyes que una vez que tenemos la competencia de monedas lanzadas, también vamos a lanzar esta ley donde emitir dinero sea considerado un delito penal y además imprescriptible, como si fuera un delito de lesa humanidad. Y cuando venga algún político y lo quiera sacar, después siempre puede venir otro y meter preso a los que hicieron esto. El kirchnerismo en su último periodo, que esperemos que sea su último periodo literalmente, emitió 28 puntos del PBI en 4 años. Y en el último año emitió 13 puntos del PBI. Nosotros le estamos devolviendo a los argentinos 13 puntos por el equivalente del señoriaje, que a la postre es el impuesto inflacionario. Por lo tanto, lo que de última, digamos, estamos sustituyendo el tipo de ajuste. A ver, nosotros de esos 15 puntos de déficit fiscal que recibimos, una de las cosas que teníamos era 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Eliminamos los 5 del Tesoro y del Banco Central, de los 10, eliminamos 6. O sea, nosotros llegamos hecho un ajuste de 11 puntos del PBI. Y eso se lo estamos devolviendo a todos los argentinos. Bueno, ¿y qué le diría a quienes dicen que este ajuste se logra, los datos están, hay superávit financiero, pero se logra licuando ingresos de los jubilados y ajustando a través de las tarifas y otras cuestiones que le pegan fuertemente a la clase media? Vamos por partes. Dada la velocidad y magnitud del ajuste, esto yo siempre lo expliqué, es motosierra y también iba a haber licuadora. Lo que quiero decir es que decían que era imposible que lo hiciera. Yo recuerdo que otros decían lo único que se puede ajustar es un punto del PBI. Bueno, nosotros ajustamos 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y 6 en el Banco Central. Ya vamos a llegar. Créeme que vamos a llegar a los 10. Pero a lo que voy es, lo primero que hay que tener en cuenta es que ha habido tanto motosierra como licuación. Eso era evidente, porque si no las velocidades no daban. Ahora, motosierra hubo un montón. Echamos 50.000 empleados públicos, bajamos 10.000 contratos, dimos de baja 200.000 programas sociales mal asignados, hemos frisado los sueldos de los altos cargos. No solo eso, sino que además hemos eliminado los autos, hemos eliminado los teléfonos, hemos eliminado las millas, hemos eliminado de cuajo la obra pública y hemos eliminado de cuajo prácticamente las transferencias discrecionales, que es ahí donde están los ajustes más grandes, donde están las caídas reales más grandes. Ahora, con el tema de los jubilados, de hecho nosotros habíamos presentado una fórmula. Con la vieja fórmula, el ajuste a los jubilados termina siendo 2 puntos del PBI. Y nosotros planteamos en la ley bases original, en el capítulo 4, una fórmula que le devolvía a los jubilados 1,5 puntos. Es decir, que igual siempre el rezago te va a jugar en contra, pero recomponía gran parte de la situación. Es más, vos fijate la situación de los jubilados. Los jubilados, cuando se fue Alberto Fernández, ganaban $80. Hoy los jubilados con el bono ganan $200. Es decir, les incrementamos 150%. Es más, y no solo eso, como nosotros sabíamos que el ajuste iba a ser duro, nosotros aplicamos políticas sociales muy fuertes. Vos has entrevistado al ministro Petovelo. Se duplicó la tarjeta alimentar, se duplicó la asignación universal por hijo, se duplicó la partida para cubrir a las embarazadas en la primera etapa del embarazo. No solo eso, sino que se multiplicó por 4 la asistencia a los chicos para que puedan comenzar las clases. Entiendo. Que les llegamos a 7.300.000 chicos. Es decir, no es que nosotros no estamos haciendo cosas para dar contención social, no solo a los segmentos más vulnerables de la sociedad, sino también a las capas medias, porque también
desde ANSES estamos instrumentando un programa para dar financiamiento a aquellos que no puedan pagar las cuotas en los colegios privados. Es decir, que nosotros estamos dándole contención social. ¿Acepta que hay una licuación de los ingresos de los jubilados? Hay licuación en todas las partidas. Y entre otras la de los jubilados. Exactamente. Y ustedes proponen disminuir esa licuación de ingresos. Exactamente. Nosotros, la fórmula nuestra le permite recuperar a los jubilados 1,5 puntos del PBI. ¿Y no lo pueden hacer por decreto? No, esas cosas no se hacen por decreto. Digo, si lo tenemos que llevar en el límite lo haríamos, pero de vuelta, esas cosas, porque después se empiezan a cuestionar si eso no es una reforma estructural. Y la verdad es que además eso también tiene que ser complementado con el resto de las cuentas fiscales, se tiene que respetar la regla del déficit cero. De hecho, una de las cosas que dijo Rosati, el presidente de la Corte Suprema, el en AmCham fue muy interesante porque cuando hablaba del tema de la moneda, y el tema de la moneda es una estafa, digamos, y eso es interesante porque si vamos a hacer déficit fiscal para financiarlo con emisión de dinero, eso es una locura. Es más, le paso un tema más. Mire, el tema de las tarifas. El tema de las tarifas... ¿Se van a postergar las tarifas? Gas, luz... Nosotros estamos... El mecanismo que diseñó Eduardo Rodríguez Chirilo para hacer estos ajustes están en consonancia con lo que fueron los fallos de la Corte en términos de gradualismo y todo eso. O sea, están hechos acordes a la ley. ¿Va a ser gradualismo, presidente? Bueno, digamos, o sea, es una restricción que puso la Corte cuando Aranguren inició la recomposición. El aumento de tarifas, sí. Entonces, digamos, nosotros jugamos adentro de la regla de juego. O sea, digamos, yo juego en la cancha que está definida. Perfectamente.